Bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Soy Felipe Álvarez y hoy tenemos de invitado a Fito Sandoval para hablar de bosques comestibles. Fito es un permacultor y facilitador colombo-venezolano, nuevo amigo de este podcast. Tiene mucho material interesante en la red, en YouTube, en sus redes sociales. Pueden ver los enlaces en las notas del episodio que están en la descripción. Y también las compartimos en nuestro canal de Telegram, que es donde se genera la conversación. Y a veces también mandamos otros recursos por ahí que no están en las notas. Sobre nuestro programa de membresías, tenemos un nuevo proyecto aliado. Hay una librería en Quito que se llama Librería Casiopea. Sus dueñas son fieles oyentes del podcast y ellas toman nota de los libros que mencionamos en las conversaciones y hacen todo lo que puede por conseguir los libros y tenerlos en su librería. Ya tienen muchos de ellos disponibles ahí y en su tienda online hicieron una página donde encuentran la selección de libros mencionados aquí y otros libros relacionados. Para miembros de Radio Semilla nos ofrecen un 5% de descuento en todos sus libros. Y ahora los hemos contactado con 2 editoriales amigas, Libros Cóndor en Chile y Econautas en Argentina, y esperamos en el futuro ver muchos más libros de regeneración circulando por ahí, creciendo esta red de editoriales, librerías, lectores que tanto aportan a este despertar que necesitamos. Entren a radiosemilla.com/apóyanos, accedan a estos beneficios y así nos ayudan a sostener este podcast que se financia solo gracias a personas como tú que ponen su aporte mensual. Sin más, que disfruten de escuchar a Fito Sandoval. Fito, bienvenido a Radio Semilla. Qué gusto tenerte aquí. Es lindo tenerte además en nuestra casa. ¿Cómo llegas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Igual súper feliz también de estar compartiendo con ustedes. Me he sentido en mi hogar. Realmente me he sentido muy bien, muy agradecido. La comida muy deliciosa. Qué bueno. Bueno, para darle un poco de contexto a la gente, estamos ahora, después de haber terminado un curso de 3 días de bosques comestibles aquí en Casa Semilla, en Cotacachi. Un curso que estuvo increíble. Vinieron 26 personas. Todas fans de Radio Semilla, así que les mandamos saludos. Y bueno, se acabó la locura, se fue la gente, ya estamos en calma, ya se cerró el taller y tenemos tiempo de sentarnos a conversar de este tema fascinante que es los bosques comestibles y la permacultura. Pero como siempre, primero queremos preguntar un poco más de tu pasado, un poco más de dónde vienes. Tú eres colombo-venezolano. Sí, anteriormente decía que era venezolano solamente. Pero con la crisis de Venezuela, igual amo ambos países, ¿no? Ahora he estado muchos años en Colombia últimamente, como los últimos 6 años de mi vida he estado más en Colombia y aunque toda mi vida, mis padres son colombianos y he vivido en la frontera y siempre estuvo ligado mi vida un poco a Colombia, no me sentía tan colombiano como me siento en este momento. Y de hecho siento que Colombia me ha dado mucho. Y también he hecho como el esfuerzo tal vez por colombianizarme un poco también. O sea, como conociendo la historia de Colombia para conocer también un poco más mis raíces. Y si es que voy a decir que soy colombiano, pues necesito conocer más el país también. Entonces, casi que me sé el himno de Colombia. Todavía no me lo sé tan bien como el de Venezuela, pero sí, nací en Táchira, que es ahí la frontera con Colombia, y es una colonia colombiana también. Es en Venezuela, pero es un estado prácticamente habitado por colombianos. De hecho, ese estado tiene costumbres colombianas y no venezolanas. O sea, el resto del país tiene sus formas de llamar las cosas, pero nosotros en el Táchira llamamos las cosas como las llaman en Colombia. Por ejemplo, las herramientas de construcción. Yo crecí en un barrio de constructores, de albañiles, y todos los nombres de herramientas me los aprendí así con los nombres colombianos. Y después que cuando salí a trabajar por el resto de Venezuela, que trabajé muchos años como bioconstructor, tuve que aprenderme nuevamente los nombres porque en Venezuela se llamaban diferentes, aunque yo haya vivido en Venezuela. Entonces sí, es muy ligado a Colombia. Es que eso de las fronteras, ¿no? Que es donde más se logra visualizar lo absurdo que es que una línea separe un país de otro como que fueran totalmente distintos, ¿no? Y claro, estás en la frontera, eres las dos cosas casi. Exactamente, es el efecto borde de la permacultura. O sea, uno no se da cuenta, ¿no? Pero cuando empieza a estudiar esto, ves que un manglar tiene algo de tierra firme y algo de mar, pero aparte que tiene algo de mar y de algo de tierra firme, tiene todo un ecosistema en sí que es único de ese punto. Yo me siento así, pues, o sea, como que pues Venezuela es este país, Colombia es este país, pero hay casi que como una especie de tercer país en cualquiera de las fronteras que tiene algo de ambos. Entonces es muy, muy chévere, muy interesante. ¿Y cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia
fue, a ver, compleja un poco, pero divertida. Creo que fue muy divertida. Yo crecí en una zona rural que después con los años se convertiría en un barrio. Era una finca o varias fincas que subdividieron, parcelaron y vendieron sobre todo a colombianos inmigrantes, ¿no? Entonces recuerdo haber crecido rodeado de mangos y mamoncillos o mamones, pues le llaman allá en Venezuela. Y me encantaba subirme a esos árboles y comer hasta que ya me enfermaba o me dolía la lengua. Y eso es como lo que más recuerdo así de mi infancia, que al frente de la casa ya había una selva. Así pues, recuerdo jugar pues diferentes, las escondidas, no sé, y muchos otros juegos. O me gustaba mucho con los otros amigos hacer hervidos, como sopas. Entonces uno, no, yo traigo unas verduras, yo traigo otras, yo traigo tal vez, le saco unas alitas de pollo allá a la mamá y entre todos, o sea, te estoy hablando de niños de, ponte yo de 7 años, el mayor por ahí de 11, y hacíamos una sopa nosotros mismos dentro del monte, así como si estuviéramos acampando con los recursos que teníamos ahí en ese momento. Entonces, en ese aspecto, súper divertido y pues lo que te contaba, ¿no? Que crecimos muy solos, ¿no? Porque mi madre se enfermó y pues a los 7 años la operaron de un tumor cerebral y ella perdió la vista totalmente. Yo tenía 7 años y mi papá no vivía con nosotros así directamente, entonces tuve que verme en la obligación de trabajar. Y bueno, yo me jacto de decir que soy totalmente autónomo financieramente desde los 9 años, totalmente. O sea, no hay nada que de los 9 años material, pues, que yo tenga en mi vida que me lo haya comprado alguien más que yo mismo, pues. ¿Y en qué trabajabas? Vendiendo verduras o cargando mercado para otras personas. En Venezuela se llama carretero o caletero, pues, que es, tú vas, compras verduras, ya sean bultos. Normalmente trabajé en mercados mayoristas, entonces eran cestas. Sí, sobre todo cestas. Yo tenía una carreta que me la prestaba mi padre. Pues él trabajaba allí también. Él me llevó a trabajar con él y le agradezco mucho porque gracias a eso yo en este momento soy como para las que sea, ¿no? Así que lo que tenga que hacer, siempre y cuando sea algo honesto y no comprometa mis principios, estoy dispuesto a hacerlo, pues. Entonces... Soy testigo porque nos fuimos a cosechar las verduras para el taller al huerto de aquí al lado y era una gaveta grandecita, ¿no? Con un zapallo grande, con unos papanavos, con zucchinis, coliflores, grande. Y bueno, íbamos cargando entre las dos. Tú dijiste, no, esto está un poco incómodo. Y pum, la subiste al hombro como que fuera nada. Sí. Lo hacías desde los 9 años. Sí, ese fue mi trabajo, mayormente. Entonces, pues me pagan como una especie de, como propina, algo así, por llevarles la cosa hasta su vehículo. Y ahí trabajé desde los 9 hasta los 17 años, más o menos, sin parar. Digamos, yo me llevaba la ropa de trabajo para la escuela y cuando salía de la escuela me iba al mercado a trabajar. Yéndonos un poco más atrás, no sé si es que quieres compartir la historia que nos contaste hace un rato y si no quieres también, todo bien. Tú tienes medios hermanos y son algunos hijos, pero no todos son hermanos de papá y mamá. Y entiendo que eso fue como algo que marcó bastante tu infancia y la de tu familia. No sé si, de verdad, si es que no quieres, yo borro esta parte y todo bien. Pero si es que nos quieres compartir esa historia, bienvenida. Bueno, pues no tengo problema. A ver, yo siempre pienso, ahora estoy terminando de escribir un libro sobre patrones de la naturaleza y estoy como en esta gira de cursos de bosques comestibles porque quiero empezar a escribir un libro de bosques comestibles. Entonces estoy como estudiando qué quiere la gente para ponerlo allí. Pero entre esta faceta de escritor, que no es tan nueva en mí, siempre he tenido como esa inquietud de encontrar conocimiento o de validar mis conocimientos a través de la escritura. Pienso que debería escribir un libro sobre mi madre, porque es una mujer que tiene tantas historias y a pesar de haber vivido tan poco, está viva, pero digamos tiene muchos años de estar como casi que encerrada en la casa, pues sin salir mucho. Sí sale igual y es muy autónoma, pero pues eso, como comenté hace rato, ella se quedó ciega, pero antes de eso, no, pues una vida súper triste, así que a medida que la escucho, yo digo, wow, cómo a veces la vida puede ser tan injusta, ¿no? Con ciertas personas, ¿no? Por lo menos ella pues es hija, no sé qué número, porque es hija de un matrimonio que tuvo 18 hijos y ella es como la número 11 por ahí, no sé. Y pues un matrimonio de cierta forma interesante y que influenció en mí también ahora cuando lo veo porque eran muy autosuficientes, ¿no? Ellos hicieron su propia casa con tapia pisada, cultivaban sus alimentos, pero mi mamá estaba agotada de cocinar para obreros y se fue con un hombre que era como
15 o 16 años mayor que ella, porque simplemente él la sacó de la finca, pues, de donde vivían, de su familia. O sea, como que vámonos para Venezuela y o sea, si quiere irse para Venezuela conmigo, vámonos. Entonces ella, pues, tal vez no estaba tan enamorada, pero él le ofreció esa oportunidad de irse y se fue para Venezuela, así muy joven. Y él, pues, le hizo 3 hijos. Y más o menos la historia que entiendo, ¿no? Es que este señor, muy buena gente, muy amable con mi mamá, queriendo mucho a sus hijos también. Siempre he escuchado cosas buenas de él. Ellos vivían como en una vecindad así como la del Chavo y compartían un baño. Entonces, como que el señor vio a una vecina de la misma vecindad en el baño, desnuda, sin querer. Y esta mujer le comentó a su esposo y ese esposo como que ese mismo día o al otro día borracho tocó la puerta de la casa donde vivía mi mamá con el señor. Mi mamá abrió la puerta y el señor sacó una pistola y mató al esposo de mi mamá delante de mis hermanos que estaban pequeños, creo que mi hermana mayor tenía, no sé, como 6 años, mi hermano tenía 3 y estaba embarazada de mi otra hermana. Y ellos pues vieron a su papá desangrarse, morir allí pues, y eso... Pues a mi hermana mayor, que lo recuerda bastante todavía, sí, ella, pues con los traumas, ¿no? De la vida que eso genera, ¿no? Pues no es para menos. Y después mi madre conoció a mi padre y ya pues nací yo y mi hermana. Mi padre aún así no vivió mucho con nosotros, pero como te comentaba, o sea, él siempre nos alimentó. Digamos que si mi padre dio algo, fue comida. Nunca pasé hambre. Sí me faltó papá. Sí podría decir que me faltó un poco este hombre que, pues yo ahora soy padre y yo digo, wow, ¿cómo es posible que mi papá se haya perdido de todo esto, ¿no? O sea, de los cariños, de la magia, de tener un bebé creciendo al lado de uno que te dé abrazos, besos, que te diga que te ama y todas esas cosas. Pues él se lo perdió, pero bueno, ya después cuando mi madre se enferma y se va a Colombia a que la operen y duró muchos años en recuperación, ya nos tocó que hacernos independientes. Mi hermana, que de 15 años, para ese entonces, se hizo como la madre de nosotros. Era como una niña, pero empezó como a cuidarnos y mi hermano, por ahí de unos 12, se encargaba más de llevar a mi mamá a sus tratamientos y eso. Y pues yo tenía 6, mi hermana menor 5 años y ahí vivimos, pero eso también pues todo trae cosas positivas, ¿no? Yo me siento orgulloso de mis hermanos. Así tengo unos hermanos increíbles, o sea, los amo, los adoro. Tenemos una relación muy sólida, muy sólida. Digamos, no dudo ni siquiera un segundo que ellos darían cualquier cosa por verme bien y de igual manera yo lo haría por ellos. Entonces eso se dio pues en el seno de esta batalla que fue la niñez para nosotros, ¿no? Entonces más o menos por ahí va lo que te había comentado. Uh-huh. Qué fuerte, ¿no? Y después que trabajaste hasta los 17 años, dijiste, como cargando frutas, ¿en este tiempo tú estudiabas del colegio? Sí, no, yo nunca dejé de estudiar. Y yo no sé cómo hice, viejo, no sé cómo hice, porque creo que mi hermana mayor tenía como una especie de autorización para inscribirnos en la escuela, porque pues mi mamá está ausente. Pues sí recuerdo mucho ir a la escuela con ropa rota, sucia, así que se me salía el dedo del pie por el zapato roto y toda esa cosa, pero aún así fui, pues, o sea, como que nunca falta clase. Igual nunca nadie me pidió que hiciera tareas, nunca nadie me dijo que estudiara, pero fuimos sin parar y todos nos graduamos, pues, así. Y incluso todos tenemos alguna formación universitaria también, entonces, pues, chévere, ¿no? Sin que nadie nos haya dicho estudia ni nada, sino, no sé de dónde saldría esa motivación, porque yo, de hecho, ahorita con los pensamientos que tengo, tal vez no hubiese estudiado. Si pensara como pienso ahorita, me hubiese dedicado más, bueno, a la autoformación o otras cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, sí cumplimos con todo el estudio hasta que, de hecho, o sea, nunca fui mal estudiante en lo absoluto, para nada. Y después viene el ejército. Sí, en Venezuela hay 4 componentes, que es el ejército, la armada, que es la marina, la aviación, y este componente que es la Guardia Nacional, que en Colombia equivale como a la Policía Nacional, no sé aquí qué cuerpo haya parecido, pero es un organismo militar pero con cierto accionar civil. O sea, de hecho, la acción o el trabajo de la Guardia Nacional es el resguardo interno del país. Sobre todo es especialista en orden interno. Cuando hay grandes manifestaciones, cuando el país parece salirse de control o se sale de control, la Guardia es quien trata de ponerle orden. Esa es como la principal razón. Y cuando, en caso de una guerra, este componente se subordina a los demás y los apoya.
pero todo el entrenamiento es militar. O sea, yo recuerdo pues estudié en una universidad militar y ahí me gradué como sargento y saqué una carrera técnica en gestión ambiental, que es como de ahí donde yo digo, bueno, ya que saqué esa carrera ambiental, tengo que irme más por la parte ambiental para aprovecharla, para que no sea solo un accesorio. Pero en cuanto a lo militar, pues sí, tuvimos, digamos, no sé, cursos como de rehenes de guerra, tiro instintivo, supervivencia, cursos de, sí, bueno, de todo un poco, o sea, formación militar, ya casi ni me acuerdo, pero mucho campo de tiro, sobre todo te enseñan a cómo aguantar maltrato, porque eso es básicamente eso, a cómo llevar el cuerpo al extremo, o sea, recuerdo pararme firme y quedarme dormido, parado firme, o haciendo flexiones de pecho. Cada vez que yo pegaba el pecho al suelo, estando lloviendo en medio de un patio, digamos a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, que no es tan frío, pero es algo frío a la 1 de la mañana, lloviendo. Y cada vez que pegaba el pecho al piso, me quedaba dormido. Y cuando subía la flexión me despertaba y cuando bajaba la flexión me dormía así. El grado de cansancio. Sí. Y lo otro era que cuando entré pasé 15 días para ir al baño por primera vez. Así. Porque era un gasto energético. Era así como que te daban... Tienes 5 segundos para bañarte. Y en esos 5 segundos uno lo que hacía era tomar agua. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, ya listo, salte el baño. Esos eran los baños. Pero en ese tiempo uno lo que hacía era tomar agua. Y así pues eran como los primeros 2 meses se llama periodo de adaptación. Entonces te tratan re mal para ver si aguantas. Y de ahí ya cada vez es un poco más suave, más suave. Digamos, uno dice poco más suave, pero era igual nada suave para el ciudadano común. Entonces, casi que todo el entrenamiento se basa en cómo tener uno resistencia para aguantar el caos, para aguantar un momento de mucho estrés. El entrenamiento principalmente y a seguir órdenes, porque al final nosotros éramos tropa profesional que teníamos pues oficiales sobre nuestro mando, entonces teníamos que al final aprender a seguir órdenes, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí aprendí muchas cosas. A ver al mundo un poco desde el lado del poder, ¿no? Entonces, de quienes tienen cierto poder, porque al final no es tanto el poder que tienen, aunque sí es mucho igual. Bueno, en Venezuela es bastante, ¿no? Sí, bueno. Sí, en Venezuela hay un gobierno con muchos militares. Pero tú no solo estudiaste, sino que llegaste a ser profesional militar, trabajaste muchos años en operativos. Sí, por supuesto. Ajá, sí. La universidad duró 2 años y después duré 3 años más como profesional, que es lo menos que dura. Y ahí me especialicé en investigación policial. Hice como una especie de diplomado en eso. Pues trabajé en muchas cosas, en inteligencia, en puertos, aeropuertos, aduanas, en la calle, en cárcel. Trabajé varios meses en cárceles. La Guardia, su trabajo es resguardar las prisiones externamente e internamente tienen es otro organismo, como el Ministerio Público, que se encarga de esa protección. Y cada vez que un privado de libertad tenía un juicio o algo así, nosotros le hacíamos ese... Y bueno, al principio sentía mucho miedo. Ya después te adaptas a los códigos de la cárcel y ya puedes mirar al delincuente más feo a los ojos. Antes, al principio, le da uno como miedo. Pero bueno, sí, trabajé eso y me especialicé y después para último hacía más como actas policiales, me dedicaba a hacer los expedientes, sí, como los expedientes que iban al Ministerio Público y ese tipo de cosas cuando había algún caso o algo así, yo hacía ese trabajo. Y entonces tú nos contaste hace un rato que en la Universidad del Ejército tú estudiaste gestión ambiental. Sí. Ahora no sé cómo funciona, pero en ese momento salíamos como técnicos universitarios y este componente militar tenía como 4 especializaciones. Una era seguridad de instalaciones básicas, la otra antidrogas, renta internas, que era como de aduanas y eso, y esta que es guardería ambiental, específicamente guardería ambiental. Es como una especie de derecho ambiental, porque es toda la parte legal, aprendiéndonos pues todo lo que son las leyes en torno a lo ambiental para saber qué se puede y qué no se puede hacer en la parte ambiental. Y obviamente pues veíamos botánica, forestal y bastante cuencas, dendrología, cómo aprender a cubicar madera, tanto el árbol en pie como... Porque pues hay mucho tráfico ilegal de madera. ¿Aprender a qué dijiste, perdón? A cubicar. Cubicar. Sí, sacar los metros cúbicos que tiene la madera. Ya. Dendrometría y dendrología también, que es como aprender un poco del estudio de la madera. Sí, porque es como un delito muy común, ¿no? Esa parte. El más, claro. Sí, pues entre tanto, en estos países selváticos sí es un delito muy común.
Entonces, chévere, ahí pues no es que fueron la mejor capacitación del mundo ni nada por el estilo, pero sí aprendí algunas cosas y sobre todo sentí esa necesidad de seguirme especializando en esa parte ambiental. Sentí la necesidad porque ya que hice esto, ya quiero profundizar un poco más. Y entonces te quedaste 5 años, tú entraste a los 17, tenías 22. ¿Qué pasa a los 22? No, ya pues, no, quería estudiar. De hecho, me inscribí 2 veces en la universidad siendo militar y me cambiaban o simplemente no me dejaban salir. O sea, a veces tenía un examen y no me dejaban salir porque simplemente eran malos. O sea, pues, digamos malos en el concepto de que yo soy más, en Venezuela tenemos una palabra que es arrecho. Yo soy más arrecho, soy más bravo que tú y como simplemente tengo un rango más alto que tú, no quiero que vayas. O sea, no sé, como que no les gustaba que uno prosperara, no sé. Esto de acostumbrar al maltrato también Sí, se no sé. convierte en hábito. Y también todo lo que es haber visto tantas injusticias, porque el hecho de estar uno allí, pues hay mucha injusticia y eso junto me llevó a retirarme. Entonces metí mis papeles, como yo trabajaba como especie de secretario a lo último, me organicé mi carpeta de retiro, la metí y me salió. Sí, ya me salió el retiro y ya, pues ya me dediqué a la vida civil y me puse a estudiar arquitectura. Ahí estudié la mitad de la carrera, pero ya paralelamente a eso tomé mi PDC, mi curso de diseño de permacultura en el 2012 con el Manzano. Había leído cosas de permacultura y me dediqué a trabajar ya más en bioconstrucción. He sido muy osado. O sea, recibí un par de clases de diseño de viviendas y ya me sentía capacitado para hacer una vivienda. Y en efecto, construí mi propia casa con COP, leyendo solo los libros de Gernot Minke. No hice nada más que leer los libros de Gernot Minke y construí esa casa en un terreno que mi papá me vendió a muy poco precio. Digamos, agradezco mucho ahí que el viejo me ayudó a tener esa tierrita, media hectárea. Ahí creé una granja que se llama la Granja Bambusa y tengo una colección de bambúes ahí sembrada. Me fui a Colombia como voluntario a trabajar en el eje cafetero. Ahí esa parte de Colombia hay demasiada cultura de guadua. Y ahí fui al centro de investigación del bambú guadua que está allí y conseguí varias especies de bambúes. Después conocí a un arquitecto paisajista venezolano que tenía una colección, digo que tenía porque falleció hace como 2 años por ahí, y el César Díaz, muy, muy amable. Entonces empezamos a intercambiar, a troquear especies de bambúes y bueno, todavía esos bambúes están muy bonitos allá. Quiero hacer un taller de muebles ahora con esa granja. Perdón, pero ¿cómo es que un militar de la zona fronteriza de Venezuela le llega a la permacultura? O sea, te fuiste a estudiar arquitectura, pero no cualquiera que se va a estudiar arquitectura hace un PDC o consigue un libro de Gernot Minke, ¿no? Pues siempre mi principal sueño en la vida fue ser artista plástico. Ah, mira. Sí. Ahora en Facebook te puedo mostrar fotos de mi trabajo así. Y fui grafitero por muchos años. Y soy muralista y ya tengo buena calidad de dibujo y eso sí. Cada vez uno se entera de nuevas cosas. Sí, no habíamos hablado de esto, mira. Y eso que fue algo que me marcó mucho porque desde los 12 años por ahí más o menos, como hasta los 20, dibujé todos los días. Todos los días hice un dibujo, pues me sentaba y hacía un dibujo bien hecho, pues. Ajá. O ilustraba, sé crear personajes, así me los invento. Pero nunca estudié eso. Siempre, o sea, sí, digamos, lo estudié porque cuando me retiré de la guardia quería montar un negocio de publicidad. No, es que hay puras catástrofes en la vida, porque ahora me acabo de acordar otro. Sí. Pero bueno, me gusta Estanislao Zuleta, de verdad, que habla del elogio de la dificultad, porque la vida, pues, estas dificultades te ayudan a crecer. Estanislao Zuleta. Sí, ajá. Un filósofo colombiano. Yo, al retirarme de la Fuerza Armada, con el dinero que tenía ahorrado, monté un negocio de publicidad, sin ser diseñador gráfico, sin ser nada de eso, pero sí tenía conocimiento de ilustración. Me hice por ahí algunos cursos online, ya en ese momento habían cursos online en el SENA, que es el Centro Nacional de Aprendizaje de Colombia, y desde niño tengo nacionalidad colombiana, entonces pues me metí ahí al SENA y tomé un par de cursos de CorelDRAW y Photoshop y empecé a trabajar en ese negocio de publicidad. Y un día, estudiando arquitectura y ya había venido como voluntario a trabajar entre los bambúes, como constructor de guadua, me fui a tomar un curso en una parte, en un estado fronterizo también de Venezuela, otro que se llama Apure, y cuando regresé me le habían quitado la puerta local y me robaron todo, todo, perdí todo ese negocio que tenía como 7 meses funcionando. Y entonces ahí ya me gustaba la permacultura y ahí te respondo, ¿por qué la permacultura? Creo que mis padres influenciaron muchísimo. Mi mamá es campesina, o sea, muy campesina, y desde niño, no sé por qué, pero nací como con el don de que tengo 4 hermanos más, somos 5, pero en los otros no, nunca, que yo recuerde,
estuvieron cuidando los jardines de la casa ni nada por el estilo. En cambio, yo desde pequeño recuerdo que siempre sembré con mi mamá. Tal vez mi hermano sembró cilantro un par de veces, ahora que me acuerdo. Pero yo siempre fui el que fue encargado de los jardines, siempre teníamos un patio grande. Como era una zona rural, pues unos siembran los terrenos de los vecinos porque pues como nadie los habita, uno también, y no habían cercas ni nada que los dividiera, sembramos ahí maíz, criamos muchos pollos en la casa y mi padre, él cultivaba también el maíz ya a gran escala con químicos y todo eso y yo iba a trabajar allá con él. Entonces como que indirectamente recibí mucha formación campesina también y crecí en esta zona que era bastante rural. Entonces siempre fue muy, muy ligada al campo, donde pues también los otros vecinos cultivaban y eso. Y siempre sentí admiración por la naturaleza. Después cuando te das cuenta que un dibujante lo que tiene es que ser un buen observador. Eran cosas como que iban pasando sin uno ser muy consciente de ellas, pero uno las iba internalizando. O sea, cada vez que yo me sentaba a dibujar, yo salía a dibujar una iglesia o cualquier estructura bonita, me sentaba y la dibujaba. Me pasaba 2, 3 horas en la plaza nomás viendo y pues fui como desarrollando la observación sin querer, porque mi sueño, como te digo, era ser artista. Entonces, bueno, cuando volví de tomar este curso, me robaron todo. Yo ya había sido voluntario varias veces en la parte de la bioconstrucción. Creo ahí todavía no había tomado el PS, pero dije, ya, listo. No tengo nada que perder. Yo no vuelvo a invertir en ningún negocio. Le voy a invertir es a mi cabeza, a mis pensamientos, que ahí nadie me va a robar nada. Si me muero, me llevo todo. Y ahí dije, cualquier dinero que llegó a mis manos, empecé a invertirlo en capacitación. Hice cursos de todo lo que se me dio la gana, pero sobre todo enfocado en lo ambiental, que era lo que a mí me ha gustado. O sea, congresos, seminarios de agroecología, de agricultura, de apicultura, no sé, semillas, de cualquier cosa que pudiera. Y yo tomaba congresos, seminarios, cursos, formación así más indirecta. Ya no seguí estudiando arquitectura, y ya me empezaron a salir contraticos de jardines, como baños secos, hornos, estufas. O sea, ya muchas de esas cosas las hice principalmente en mi casa, haciendo como prueba, o sea, digamos en mi casa, en mi terreno, que es la Granja Bambusa, que ahí en esta media hectárea trabajamos 5 años sin parar desarrollando un proyecto de permacultura y ya empezamos en el 2012. Tomé mi curso de diseño de permacultura con el Manzano, me encantó, me fui a Argentina. O sea, como te dije, no escatimaba en cualquier dinero que tuviera. Si tengo que ir a cualquier otro lugar a tomar el curso, de hecho todavía lo sigo haciendo. Si me gusta un curso y el curso se está dando en Pakistán, voy y lo tomo. No tengo problema. O sea, si tengo los recursos, voy y lo hago. Y ya, pues ahí me entregué a la permacultura porque ya dije, no tengo nada que perder. O sea, ya no tengo nada que dedicarle más mi energía y porque sí tenía ganas de dedicarme a la permacultura, pero tenía un negocio que atender y una universidad con la cual cumplir. Entonces no me sentía con la fuerza y la fortaleza de hacerlo. Pero ya después dije, nada, ya no creo en nada. Ya me pongo a hacer permacultura totalmente y me entregué a ello. A los 22 años. O sea, todas esas cosas pasaron como en 6 meses. O sea, todo pasó muy rápido así. Y ya dije, no, me entrego a la permacultura de lleno y soy súper estudioso. Me gusta así. Tengo como una capacidad de leer muy rápido también. Entonces me encanta estudiar y sentir que aprendo cosas nuevas. De hecho, pues uno de los grandes placeres en mi vida es sentir que aprendo. O sea, es casi de los más, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú estudias permacultura y cuando comienzas a aplicar la permacultura es en esta finca Bambusa que dices, sí, ¿no? Sí, ajá. ¿Y qué proyecto hicieron ahí? Pues estamos buscando como la autosostenibilidad, buscar pues tener huerta, bosque comestible y tecnologías y también obviamente como lo que hace la mayoría de la gente que tiene su granjita, ¿no? Querer también enseñar allí, dar talleres, buscar cómo nos sosteníamos, ¿no? Y digamos, de alguna forma es chévere. O sea, le estoy hablando como desde el 2011, 12 hasta el 2016 más o menos estuvimos ahí en esa granja fuertemente. ¿Tú, tu familia o con comunidad? No, con mi compañera nomás, con mi compañera Joana, con Joy y voluntarios y amigos que llegaban. Siempre había algún amigo que se quedaba con nosotros alguna temporada así. Y ahí fue donde hiciste esta casa de cob que mencionabas. Sí, ajá, hicimos la casa, baños secos, círculos de bananas, hornos, sistemas de captación de agua de lluvia. Sí, muchas cosas de esas pues tomamos cursos y otras simplemente uno las estudiaba por internet y las hacía. Y bueno, uno sacamos el tiempo para eso y le invertíamos todos los recursos a eso, a crear ese proyecto. Uh-huh. ¿Y qué tan productivos llegaron a ser? ¿Qué tan autosostenibles? Es bastante difícil ser autosostenible. Yo creo que hubiésemos podido hacer más, pero también todavía nos faltaba mucho por aprender. Yo por ahí creo tal vez un 30% de lo que uno se come. Por ahí más o menos eso, no más allá no. Es complejo. Creo que principalmente nos faltaba experiencia.
Ahora siento que hubiésemos llegado mucho más fácil a ese nivel. Pero sí, no, estamos más también interesados en, o sea, aunque queríamos lograr el autoabastecimiento, también yo en ese momento no estaba como centrado, ¿no? Ahora los años pues te van dando más enfoque, ¿no? En ese tiempo quería hacer de todo. Hornos, quiero ser el mejor en hornos. Quiero bioconstrucción, quiero ser el mejor bioconstrucción. Huertas, diseño hidrológico, quiero ser. Igual ahora me enfoco más en bosques, agua, que el agua me encanta mucho el manejo hidrológico. De hecho, sé más de diseño hidrológico que de bosques comestibles. Pero ahora pues veo que de bosques comestibles no hay tanta gente aquí en América Latina específicamente. Ahora con lo de la agricultura sintrópica hay bastante gente ya capacitándose. Pero específicamente bosques comestibles, que es otra cosa diferente a la agricultura sintrópica, aunque se parezcan, no hay mucha gente, pues. Entonces he decidido cómo darle ese enfoque allí y me ha ido súper genial. O sea, todos los cursos que hemos dado de bosques comestibles se han llenado. Parece que el nombre tiene marketing. Entonces, sí, ahí en este proyecto de Granja Bambusa inventamos y como quería hacer de todo, pues sí, yo me ponía a hacer esas cosas. Ahora, en este momento, tengo otra granja un poquito más grande y pues estoy trabajando para contratar personas más especialistas que yo que hagan cosas, pues porque igual la casa estuvo bien, pero pudo haber quedado mejor. Ahora, igual yo también ya he construido otras casas también y otras cosas como galpones, talleres y esas cosas, muchos baños secos. Entonces, pues sí, ya tengo mucho más experiencia en la construcción, pero igual pienso contrataría gente que me ayude más bien, porque, o sea, me gusta ahora más dirigir que estar. Igual me gusta meter las manos a la obra, al barro, pero pues también más chévere dirigir, ponte 10 personas que yo solo estar trabajando y no poder prestarle atención a nada más porque tengo que estar trabajando. Entonces, si puedo reunir y contratar, así sea por poco tiempo, varias, pues no bastantes, pero sí al menos una cuadrilla de trabajadores que me ayuden y yo dirigirlos, sí, lo haría ya en este momento así. También ahora ya eres padre de familia, ¿no es cierto? Sí, tengo un hijo del cual afortunadamente tuve la oportunidad de estar presente en el parto humanizado y corté el cordón umbilical y he estado muy cercano y adoro a mi hijo. Bien, entonces vamos entrando a los bosques comestibles, ¿te parece? Claro, sí. Dirían los oyentes, estamos esperando esto desde hace media hora. Bueno, disculparán, a mí sí me gusta entender bien desde dónde viene la historia, así como para, no sé, ¿no? Al menos yo disfruto de entender el personaje antes de comprometerme, ¿no? A lo que me va a contar de alguna forma. A ver, bosques comestibles, ¿nos puedes dar una definición de qué es un bosque comestible? Para mí, la definición más sencilla es que es un huerto basado en plantas perennes, principalmente árboles, pero sobre todo, sí, plantas perennes que pueden ser desde hierbitas, pero que tú las sembraste y ya, ellas van a durar ciclos bastante largos. Entonces es una huerta casera basada en plantas perennes. ¿Qué diferencia hay entre hablar de bosques comestibles o hablar de agroforestería? No, es que los bosques comestibles son un tipo de agroforestería. O sea, la agroforestería puede ser la silvicultura, que ya es, digamos, yo tengo un cultivo para la madera, donde tengo un monocultivo, eso es agroforestería. O tengo, por ejemplo, un cultivo de café, donde tengo algunas guavas, algunas guamas, no sé, un par de bananos allí, un par de cítricos, eso es un sistema agroforestal. Sí, o sea, ¿cómo es que se llama esto que trabaja con la ganadería? Silvopastoril. Silvopastoril, exactamente. Eso también algo de agroforestería. Entonces, pero el bosque comestible, pues, entra en la agroforestería porque es trabajo con árboles. Ajá. Ya, entonces, es una huerta basada en plantas perennes, ¿no es cierto? ¿Por qué un bosque comestible versus otra forma de producción, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja un bosque comestible frente a la horticultura o frente a un sistema de producción tradicional? ¿Por qué un bosque comestible? Cuando uno no sabe qué hacer, uno debe observar la naturaleza y preguntarse cómo la naturaleza lo haría. Y la respuesta que obtengas, hazlo de esa forma. Entonces, pues uno le pregunta a la naturaleza qué quiere ser y la naturaleza quiere ser bosque. Eso es lo que quiere hacer la naturaleza. Tú déjala quieta para que veas cómo se transforma en un bosque. Claro, pueden pasar muchos años porque el proceso de sucesión tarda, pero la naturaleza quiere ser bosque y sobre todo en este ecosistema tropical en el cual nosotros vivimos. O sea, toda la gente que vive en los trópicos, pues desde el norte de México a la mitad de México para abajo, porque ya el norte es muy desértico. Pero igual también ahí hay sistemas agroforestales. Es más, en todos los lugares donde haya bosques lo ideal es trabajar con bosques allí, ¿no? Entonces,
a mí me parece muy interesante trabajar con bosques comestibles porque primero es impresionante la cantidad de plantas perennes que tenemos. Lo que sucede es que nosotros hemos adoptado la agricultura colonizadora. O sea, la que trajeron, la tecnología que trajeron la aplicamos y no estoy en contra para nada de ella. De hecho, es la que nos alimenta principalmente. Este tipo de agricultura. No me voy tanto en la industrial, sino igual cualquier modelo de agricultura orgánica también que esté basado en hortalizas. Pues chévere, me parece bien. Pero los indígenas de estas zonas trabajaban con la naturaleza en sistemas agroforestales que eran bosques comestibles. Salían a la puerta de su casa y ahí tenían todo lo que necesitaban. Entonces, yo lo que busco es simplemente hacer lo que ya se ha hecho aquí por muchos años, ¿no? Y justamente, pues, creo que escuchaba en uno del podcast en el podcast que me dijiste que escuchara, que, o sea, estas personas pasaron miles de años observando la naturaleza y adaptándose a ella. O sea, porque es que nosotros estamos tan alejados de ella que incluso decimos, voy a salir a observar la naturaleza cuando nosotros somos la naturaleza. O sea, solo hay naturaleza, no hay nada más. Es solo eso, no hay nada más. ¿Te refieres al episodio número 1 de Radio Semilla, que Sí, es señor. Ecosistemas Antropogénicos, Ajá. con Javier Carrera? Nosotros sí somos uno con la naturaleza y ahora que estemos aquí sentados conversando, estamos en la naturaleza. O sea, no hay nada más allá. Pero aún así estamos dentro de estas 4 paredes, cubriéndonos del frío. Si estuviéramos afuera, tuviésemos que haber desarrollado alguna estrategia para cubrirnos, algún tipo de piel o bueno, pues claro, obviamente evolucionamos y construimos las casas también. Pero la interacción de estar viviendo más directamente con el entorno, pues nos llegó a desarrollar estas actividades o este tipo de desarrollos como lo son los sistemas agroforestales, que he estudiado muchas culturas tropicales y todas han hecho sistemas que no dañaron ni destruyeron la naturaleza. Entonces, tú me preguntabas que qué ventaja hay allí. Pues yo veo el bosque comestible como la agricultura de los perezosos, o sea, es una agricultura que te da tiempo libre. Y yo lo que más quiero en mi vida es tener tiempo libre. De hecho, hay una frase, ¿no?, que dice, consigue un trabajo que te guste y jamás trabajarás. Porque es muy rico trabajar en lo que a uno le gusta. Yo siento que descubrí algo nuevo en mi vida. Y es que, aunque me encante mi trabajo y disfruto mucho y agradezco a las personas que me contratan para yo ayudarles a hacer sus bosques comestibles y proyectos de permacultura, que de eso es que vivo, yo quisiera tener tiempo para hacer lo que se me dé la gana, tener tiempo libre. Tal vez en ese tiempo libre siga haciendo lo que estoy haciendo, pero prefiero hacerlo porque quiero hacerlo y no porque deba hacerlo porque necesito comer y necesito ofrecer mis servicios. No, quiero hacerlo porque se me da la gana hacerlo. Quiero ir a trabajar en el bosque porque quiero hacerlo, quiero trabajar en la huerta o escribir o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el bosque comestible me da tiempo. O sea, yo, por ejemplo, siembro y salgo y trabajo y vuelvo un mes y el bosque está vivo, aunque no haya llovido. Entonces, es muy resiliente y pues siento que son de las ventajas ahora con todo esto del cambio climático o pues digamos, no sé, o sea, siento que el bosque comestible me da la oportunidad de no esclavizarme porque la agricultura, aunque sea hortalizas, orgánicas, siento que es algo esclavizante. Entonces, para mí eso es una ventaja increíble. El que yo pueda sembrar plantas. Bueno, en el curso nos preguntaban que si podían dejar el bosque sin mantenerlo. Y sí, se va a salir un poco de control y no va a ser tan productivo. Pero tú puedes pasar un bosque comestible ya que pasó su etapa de supervivencia y dejarlo por 20 años y seguramente cuando llegues, algunas plantas habrán muerto porque otras habrán predominado más y habrán tapado la luz y ya esta planta, pues las que quedan, que necesitan luz y quedan cubiertas y no pueden hacer fotosíntesis, pues van a desaparecer. Pero digamos que al menos el 80% del bosque va a estar vivo. En 20 años no lo tocaste. Uh-huh. Pero en una huerta no la puedes dejar ni 15 días. Una huerta no la puedes dejar de 15 días porque se muere totalmente. O sea, una huerta requiere atención total. Y estos sistemas, pues, me dan la oportunidad a mí de luchar por mi sueño, que es tener tiempo para hacer lo que quiera. Uh-huh. Que es cualquier cosa que me levante y ese día me pegue gana de hacer. Eso es lo que yo quisiera. Y el bosque convertible promete. Qué bacán. En mi experiencia sí está siendo así bastante. Bueno, ya lo he contado un poco antes, pero tenemos un parche aquí que tiene un manejo más de bosque comestible, que yo de hecho este último año le he abandonado muchísimo porque el podcast y porque la construcción y que porque los guaguas y ahora organizando cursos y me he dado mucho menos tiempo de estar manejando el bosque. Pero el rato que abandono el bosque no es tan grave. O sea, y cuando quiero intervenir no es tan complicado. O sea, voy con el machete, corto unas ramas de higuerilla, les boto al piso, por ahí podo alguna que otra cosa y te diviertes nomás, ¿no? Pero si le dejas, no es tan grave. 2 meses después puedes hacer más o menos lo mismo sin muchas repercusiones, ¿no? Si le abandono al huerto,
No, Te quedas sin huerto. te quedas sin huerto. Sí, Te quedas sí. sin huerto, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Y que además, digamos, le abandonas el mantenimiento, pero después, cada 6 meses o cada año, te toca volver a comenzar de alguna forma. Bueno, hay técnicas en las que no es dar vuelta, pero la mayoría igual arar el suelo, otra vez Hacer un montón semilleros, de trabajo. trasplantar. Hacer semilleros, claro, es muchísimo trabajo. Estoy de acuerdo con esa parte. Tal vez para la gente que todavía no se logra hacer una imagen de qué estamos hablando con un bosque comestible, ¿puedes describir un bosque comestible que tú hayas diseñado? ¿Cómo es la experiencia de estar ahí? ¿Qué ves? ¿Cuántos árboles? ¿En cuánto espacio? ¿Qué tipo de comida? No sé, tal vez nos puedes hablar de algún ecosistema tropical, que es donde tú más has trabajado. Sí, yo, digamos, como para... Parece muy extraño, pero el lugar donde más he trabajado con todos estos sistemas es en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa que de hecho tiene el mayor asentamiento indio fuera de la India, o sea, una cultura totalmente diferente para nosotros, pero bueno, de casualidad de la vida y gracias a la permacultura caí allí en esa hermosa isla. Perdón, para los que se quedaron así como, a ver, un asentamiento indio en Trinidad y Tobago, yo no sabía al menos de eso hasta hace poco, es que los ingleses llevaron gente Sí, como de mano la de obra India. barata, ¿no? Porque ya había pasado como la esclavitud, entonces llevaron mano de obra barata a Sudáfrica, a mismo Inglaterra, a Kenia, así como sus colonias principales y en este caso a Trinidad y Tobago. Llegó un barco, de hecho, como una de las fechas más importantes para ese país, para Trinidad, es el Arrival Indian, que es el día que llegaron los indios. Wow. Lo celebran más que el Día de la Independencia. Ve. Sí, y bueno, llegaron como 200,000 indios hace ya como 100 años y se han ido replicando y pues es como la mayor población de esa isla, que es una isla pues pequeña de 1 millón de habitantes nomás, pero la mayoría es india y tienen templos hindúes y cosas así, ajá, y cultura india, sí, Qué ganas comida de conocer. picante, curry, esas cosas. Bueno, perdón la interrupción, ahora sí continúa. Sí, bueno, y allí pues trabajar con bosques comestibles, pues allí he tenido la oportunidad de hacerlo bastante, entonces uno lo que hace es observar el bosque y el bosque tiene 7 estratos, ¿no? Tiene árboles grandes, estratos es como cada una de las capas que tiene el bosque, entonces hay árboles grandes, hay árboles más pequeños, hay arbustos, hay enredaderas, hay plantas de cobertura, hay plantas que tienen un crecimiento más hacia interno a la tierra, que serían como los tubérculos, y hay otras plantas que son también emergentes, como las palmas que sobresalen por encima del dosel. El dosel es la parte más alta del bosque y estas palmas sobresalen un poco más arriba todavía. Entonces lo que hace uno es aprovechar y observar pues ese patrón de la naturaleza, todo en la vida, para que funcione, creo yo que hay que hacerlo como la naturaleza lo hace. Y en este caso uno lo que hace es observar y copiar esos patrones y utilizar esas capas. Entonces uno pudiera crear un gremio compuesto con todas esas capas. Entonces un gremio son una agrupación de diferentes plantas, ojalá donde todas estén ocupando cada uno de los estratos. Entonces tengo, supongamos, un mango y ese mango es un árbol grande y debajo de ese mango tengo algún arbusto, puede ser, bueno, un café, por ejemplo, o un cacao. Puede ser un café, un cacao también, ambos, porque el cacao es un poquito más grande y requiere alguito más de luz que el café. El café puede estar debajo. Puedo tener alguna maracuyá como enredadera ahí en el mango. Tengo algunas cúrcumas un poco más abajo del café. Tengo algunos, ojalá de repente unos maníes o algunas coberturas como mentas, plantas así rastreras, pues, y algunos tubérculos. Ah, bueno, de entre tubérculos también pudiera entrar el camote, la batata, le decimos nosotros, que es cobertura y a la vez también es un tubérculo y alguna planta emergente como el chontaduro, que me encanta. Entonces ya eso es un gremio imitando el bosque y eso lo replica uno, pero ojalá con la mayor cantidad de especies cumpliendo cada uno de los estratos. O sea, en un bosque comestible de 1 hectárea uno puede poner pues todas las plantas que a uno se le ocurra, organizar de tal manera que puedan prosperar, ¿no? Porque puedes poner 1,500 plantas juntas, pero si entre todas la interacción no es tan agradable, que las que están más abajo se van a morir porque no hay suficiente iluminación, pues no va a prosperar. Pero en este caso lo que hace uno es diseñar de tal manera que todas las plantas que pones en el mismo espacio ocupen espacios donde se van a sentir cómodas. Entonces pues uno sigue observando, esta planta crece muy bien bajo sombra, bueno, vamos a meterla aquí. Esta planta tolera podas, por ejemplo, porque el bosque tropical produce en promedio 1 kilogramo
de materia orgánica al año, o sea, con las hojas que cae, con ramitas y todo eso. Si uno pone... Por metro cuadrado. Sí, por metro cuadrado. Si uno mide eso, se da cuenta que, digamos, este mes sacó, no sé, 20 gramos, el otro mes 150 gramos, el otro mes estuvo más seco y sacó 10 gramos, pero el otro mes llovió muchísimo y hubieron fuertes vientos, entonces cayeron 200 gramos. Tú sumas todo eso y al año te da 1 kilo más o menos. Entendiendo eso, uno debe de crear esa biomasa dentro del bosque comestible y sembrar plantas también que toleren podas y que crezcan muy rápido. En el bosque comestible me gusta una frase muchísimo y es que uno siembra para podar y poda para sembrar. Me encantó esa creo que es de Ernest Gosch, no sé. Uno siembra para podar y poda para sembrar. Es una forma de alimentar el sistema con las mismas biomasa que produce el propio sistema. Entonces es más o menos eso, un bosque comestible, una comunidad de muchísimas plantas, entre más le pongas, mejor, que todas perennes, trabajando juntas, ocupando cada una un estrato. Uh-huh. En este gremio que describiste, ¿cuál sería la que produce biomasa? Bueno, allí no puse ninguna biomasa, pero me gusta mucho. Adoro a 2 plantas específicamente. Una es el botón de oro, la Titonia diversifolia. Me encanta esa planta muchísimo. Produce muchísima biomasa, es melífera, moviliza fósforo, es de alimento para aves. Tiene muchísimas funciones. Alimento para ganado también, ¿no? Alimento para ganado, tiene un contenido de proteína muy, muy alto. Sí, para conejos, para muchos animales, cuy, gallinas también. Y esta planta la siembro ahí en el bosque comestible, ocupando un estrato arbustivo y soporta fuertes podas y puede brotar nuevamente. Y la otra que me gusta es, por ejemplo, la leucaena. La leucaena produce nitrógeno, guaje le llaman en México, leucaena leucacéfala, algo así se llama, es el nombre científico. Tolera podas también, fija nitrógeno y ayuda a alimentar el sistema. También es comestible las vainas. Pues digamos, en todo este gremio que comenté hace rato, uno pone otras plantas de apoyo, que son estas, plantas que producen biomasa, plantas que capturan nitrógeno, plantas que movilizan nutrientes, y si ojalá la planta hace todo eso y aparte produce alimento, pues mucho mejor. Sí, además, otra cosa que no comenté es que en un bosque comestible no solamente siembras alimento, sino la intención es que el bosque comestible sea como tu supermercado, que saliste a la puerta de tu casa y bueno, puedes tener tu huerta medicinal, puedes tener tu huerta que te produzca algunas hortalizas en algunos claros cerca de la casa, pero no más allá de 20 metros ya ojalá empiece tu bosque comestible y allí tengas todo, o sea, plantas, puedes tener plantas que sean melíferas, plantas que sirvan de tintura como la cúrcuma o el onoto, plantas que sirvan como para madera, para leña, para fibra, para hacer cestería, plantas que sirvan para medicinales, bueno, que allí del para bosque, construir. Sí, nueces, frutas, ¿qué más? Aceites, oleaginosas. O sea, que tú puedas producir todo eso en tu bosque comestible y que allí obtengas. Lo ideal es que el bosque comestible te genere todo lo que tú necesitas. Claro, hay muchas otras cosas más que en nuestra cultura, ya digamos, nosotros utilizamos mucho la tecnología, pues no sé, una computadora, por ejemplo, un teléfono que los utilizamos demasiado, pues no lo vas a sacar en un bosque comestible, pero sí, digamos, cosas básicas para el sustento las pudieras obtener de allí. Es lo que uno busca. Uh-huh. Bien. ¿Cómo partiendo de un terreno degradado totalmente desde cero hasta llegar a un bosque comestible maduro? ¿Cómo es el paso a paso? ¿Con qué comienzas? Yo me acuerdo en alguna vez de haber tenido una clase que hablaba de bosques comestibles que decían que al comienzo no siembras mucho alimento, que al comienzo como que siembras otras cosas y después vas reemplazando poco a poco hasta que al final tienes un montón de alimento. Pero esa supongo que es una técnica y me imagino que hay muchas técnicas. ¿Cómo es tu técnica desde cero? ¿Con qué comienzas? Siempre la respuesta es, debes imitar a la naturaleza. Sí, hay que imitarla, ¿no? Y la naturaleza empieza con una sucesión. La sucesión es que si el terreno está degradado, inevitablemente van a aparecer algunas hierbas. Y después van a aparecer otras hierbas más grandes y después arbustos y así sucesivamente hasta que se transforma en un bosque. El asunto es que esto puede tardar cientos de años. Entonces, cuando se hace con técnica, pues este proceso se acelera. Ojalá en 2 años ya uno tiene ese terreno, digamos, en una buena mira a hacer un bosque, ¿no? Así que lo que hace uno es primero cubrir el suelo. Cubrir el suelo. Hay que cubrirlo para que se retenga humedad. Si no se cubre el suelo, no se retiene humedad y no va a crecer nada. De hecho, yo estoy
no es que esté en contra de la reforestación, pero no es algo que yo apoye mucho. O sea, un terreno degradado, llegar a forestarlo, a sembrar, no es como que si me contratan a mí para regenerar un terreno, no haría eso. Yo hago es un diseño hidrológico. Primero se diseña el terreno para que el agua que caiga allí, ojalá se quede allí, la mayor cantidad se infiltre en el mismo terreno, evite la erosión, porque cada hojita, cada granito, por más mínimo que sea, de materia orgánica que vaya cayendo, cuando caen fuertes lluvias, fuertes aguaceros, se arrastran estos sedimentos. En cambio, si tú evitas que haya escorrentía, ojalá tú puedas tener un terreno de escorrentía cero y que toda se infiltre, pues va a haber mayor acumulación de materia orgánica. Y en el suelo hay bancos de semillas muy gigantes, o sea, las plantas son tan resilientes que hay... A veces uno dice, mire, yo nunca sembré esta planta, o a veces cuando empiezas a trabajar la tierra y a cuidarla, de repente aparecen plantas que tenían más de 100 años que no crecían en esa zona y yo me imagino que estaban ahí en las semillas, en el suelo y de repente brotan. Y otras que simplemente también las traen el viento. O sea, por ejemplo, el viento que trae polvo del Sahara, ¿no? Imagínate, desde otro continente trae polvo que ayuda a fertilizar la Amazonía, de fósforo. Ese polvo no solamente viene cargado de minerales, sino vienen muchas semillas allí también. ¿Vienen semillas desde África con el polvo del Sahara? Sí, totalmente, claro. Sí. Y hongos y microorganismos. De los hongos sí me imaginaba, pero las semillas no sabía. Pero claro, no hay unas tan livianitas que de ley vuelan. Por supuesto. Y los vientos, entre continentes. Entre más alto, pues soplan más fuerte y sí, claro, vuelan todas esas semillas. Ajá. Además, las aves o los animales o uno mismo, o sea, uno mismo a veces camina por un lugar donde hay hierbas y cuando se mira el pantalón está lleno de semillas. Uh-huh. Y una ave que de repente paró a descansar en un arbusto por allá en África y de repente, como parte de su proceso migratorio es pasar por esta zona, pues capaz aquí le dio un paro cardíaco y se murió y se cayó aquí en esta zona y sus alas o sus plumas estaban llenas de semillas. Y ya, listo, ahí tiene todo el fertilizante, tiene todo y creció árboles que estaban en algún otro lado o arbustos que van preparando estas condiciones. Entonces, ¿qué haría yo primero? Cubrir el suelo. ¿Cubrir el suelo con qué? Con plantas las que yo pueda. Lo que yo observe que está creciendo allí, no me importa si es pasto, vegetación, todo lo que llaman maleza, para mí, con tal de que el suelo se cubra, es una bendición, porque de ahí en adelante todo es más fácil. O sea, un terreno que está degradado, que se erosiona, que no crece nada, porque es que la erosión no le permite, pues digamos como en parte de este proceso de diseño hidrológico, también generar barreras. Barreras ya sea como no solamente zanjas de filtración, sino barreras físicas donde uno ponga estacas con ramas, con piedras también, algo, barrera, para que no se arrastre más ese sedimento y bueno, a partir de allí pues ya uno empieza a sembrar plantas muy resistentes. Aquí en estas zonas, y yo creo casi que todo el mundo menos en la parte ártica, crece una planta que me encanta muchísimo y es el vetiver. El vetiver es una especie de pasto que no es muy invasivo. O sea, de hecho no es invasivo. O sea, lo siembras y si lo mantienes allí hasta que conviertes eso en un bosque, ese vetiver va a desaparecer porque él no resiste, si no tolera sombra. Así que pues se puede tener tranquilamente hasta que ya la sucesión llegue a este punto que lo haga desaparecer. Y el vetiver es muy tolerante a la sequía, puede crecer en pantanos. De hecho, creo que naturalmente es una planta de pantano. Así que empiezas a sembrar plantas que produzcan biomasa y que puedan sobrevivir y tolerar esas condiciones de suelo que tienes. Ya cuando tienes eso y ya el suelo ya retiene humedad, ya hay cobertura, ya hay algo de biomasa, ahí sí empiezas a sembrar otras plantas. Tal vez de repente, o sea, plantas como, es que tenemos muchas plantas productivas que son bien resistentes, o sea, la yuca, los bananos. Hay plantas muy que crecen y no son tan exigentes, toleran suelos bien degradados y pueden crecer bastante bien. Entonces, sembramos estas plantas. A mí el banano es una de las plantas que más me gusta porque produce una cantidad de biomasa y me ayuda como a fertilizar y aparte de eso, es como una especie de sistema de riego para las plantas. Yo corto los tallos, los pico por la mitad y se los pongo en la base. Primero le pongo mucho mulch, que es un acolchado de materia orgánica a cada árbol o a cada planta que se siembre y encima de eso le pongo estos mitades de troncos o de pseudo tallos de los bananos y allí se va a irrigar eso. O sea, tú le cortas al banano, sí. Al tallo le partes en la mitad.
Sí, lo corto en Y le secciones ponen en el de suelo. unos 50, 60 centímetros, que son cilíndricas, y esas secciones las corto por mitad, que queden como medio cilindro, dos medios cilindros. Y como carga tanta humedad, va a estar durante un tiempo echando Sí, agua ahí. tarda por ahí un mes cada pedacito de eso. Y ya cuando se empieza a crear bastante, corto otro y lo voy poniendo así, de tal manera que me ayuden a mantener humedad, aparte de materia orgánica, y hay mucha biodiversidad que cuando uno levanta esos pedazos de materia orgánica, hay lombrices, hay un montón de otros microorganismos. Que además el tallo del banano tiene como un montón de nichos, ¿no? Ajá, O sea, sí. como que es medio corrugado, así Sí. como el cartón corrugado, que hace un montón de huecos de aireación y ahí vive un montón de animalitos y... A mí la banana me encanta muchísimo para sembrarlas en la sucesión temprana del bosque comestible. Perdón, pero además la banana es increíble porque puede ser un sostén alimenticio, pero de los más potentes, ¿no? O sea, uno podría comer verde, de hecho en muchas partes del mundo comen verde, casi que como la mitad de la comida que comen es verde. Sí, es el carbohidrato que sostiene a la familia, sí, claro. Y maduro también, y tantas preparaciones, ¿no? O sea, yo he estado en la Sierra Nevada de Santa Marta trabajando ahí con algunas comunidades indígenas y todos esos niños los alimentan es con tetero, sí, tetero le llamamos nosotros a esta colada, ¿no? De banano. Cortan los bananos así en trocitos, en circulitos y les pasan un hilo y lo ponen a secar. O sea, son trocitos de rueditas, así como una moneda. Les pasan un hilo y los ponen al aire y en una semana ya están secos, los muelen y con eso hacen su atol, su colada. Ah, o sea, hacen como harina Sí, ajá. de plátano. Sí, y con eso es que alimentan a los niños. O sea, aparte de teta, con eso. Y unos niños súper fuertes así. Y claro, le echarán panela tal vez. Con eso se mantienen los niños fuertemente, sí. Claro, ¿no? En las partes tropicales, plátano y yuca es la base de todo. Sí, sí, ajá, exactamente. Antes de que llegara el banano aquí a América, la yuca era todo. Así, la yuca, la fuente primaria, sobre todo porque se puede deshidratar y se puede conservar por largas temporadas. O sea que si tienes que viajar, puedes llevarte un par de kilos de casabe así bien deshidratado, seco, y puedes comer eso y alimentarte. Puedes tener fuerza para seguir el viaje o esperar a cazar o lo que sea que tengas que aguantar. Pero ninguna de las dos tolera mucha sombra y eso me lleva como a la siguiente pregunta, que es que al manejar un bosque comestible, uno puede darle un manejo en donde tengas claros permanentes, ¿no? Sí, sí, Y claro. también tú hablabas en el curso que la perturbación de un bosque o de cualquier ecosistema es súper importante y en general en el bosque esa perturbación se ve como abrir claros, ¿no es cierto? Se cae un árbol o se poda un árbol y eso te genera una entrada de luz que se va a demorar un tiempo en cubrir. Entonces, lo que yo pensaba es, por un lado, tienes ventanas de tiempo donde puedes incluir hortalizas o plantas anuales, digamos, en esos claros. Y por otro lado, puedes mantener claros perennes, o sea, permanentes, para incluir estos otros alimentos que necesitan más luz, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, nosotros somos una cultura de maíz, así que si tenemos un terreno grande, quisiéramos dejar, así sea, unos, no sé, 50 metros cuadrados para sembrar un parchecito de maíz. Claro, eso se tiene allí y en ese parchecito se puede sembrar, sí, maíz, frijol y algunas calabazas y plantas que sean de ciclos cortos. Eso, por supuesto, se hace. Es que la dinámica de claros es una acción natural también del bosque. O sea, el bosque, nunca hay un bosque donde todos los árboles están a la misma altura y tienen la misma edad, sino es un mosaico de plantas que están adultas, muy viejas, otras muy jóvenes, otras partes está, o sea, bien sea que pasó un tornado, que pasó un grupo muy grande de animales o una plaga tumbó un árbol, no sé, o sea, hay muchas actividades y todas esas actividades generan esa perturbación, que la perturbación es un cambio drástico en la naturaleza en muy poco tiempo, en un periodo muy rápido genera ese cambio y eso estimula a la planta o a todo el ecosistema a regenerarse, a generar más vida. A veces uno tiene árboles que están viejos y uno les realiza una poda, que también es una perturbación, y los árboles vuelven a prosperar, vuelven a como a rejuvenecer. Y sí, es una dinámica que se llama así, dinámica de claros, donde al caerse una rama se arrastra todas las otras ramas que llevan por el camino, se abre este claro y empiezan a emerger un montón de semillitas que están esperando ese momento para ellas poder generar más vida. Así que sí, uno puede tener varios claros donde siempre hay hortalizas
pues siempre, como te digo, enfocado en lo perenne. Sobre todo, yo lo que quiero invitar a la gente que está escuchando este podcast es que investiguen la cantidad de plantas perennes que hay. Es impresionante. Yo ahora he estado compartiendo mucho con el grupo de frutales de Colombia y ellos sacaron un Excel de todas las plantas que pudieron contabilizar que existen en Colombia, bien sean naturales o introducidas, y hay alrededor de 800, sobre todo árboles frutales, o sea, o árboles productores de algún fruto. O sea, por ejemplo, la macadamia, que es más como una especie de nuez, igual entra como en este grupo, y hay alrededor de 800. ¿Y uno cuántos ha probado? Ahora, por ejemplo, ustedes tienen aquí este pepino dulce, que lo he visto que lo venden hasta en las tiendas, y para mí es una planta nueva. Yo, que soy un investigador del mundo de plantas perennes, no lo había visto hasta hace como un mes fue que lo vi. Me regalaron unos esquejes, me los llevé para la casa envueltos en papel periódico y duraron como 5 días en mi maleta, y cuando los saqué ya tenían raíces. Son súper fuertes, o sea, plantas que crecen tan rápido y uno dice... wow, esto existe acá. Crece muy rápido, porque eso es otra cosa que tú buscas en, por ejemplo, este daikon, el rábano. No es perenne, pero es una planta que su acción fisiológica lo hace perenne. O sea, crece tan rápido, es tan resistente y se replanta sola. Entonces, como decía nuevamente, esto es la agricultura de los perezosos, pero no solamente, no sería como de los perezosos, sino de la gente inteligente, porque al final la gente inteligente lo que hace es hacerse la vida fácil. Y si hay plantas que, aunque no sean perennes, se autoplantan, pues esas son las que quiero yo para mi huerta, que no tenga que estar yo molestando. Yo lo que quiero es vivir una vida lo más tranquilamente posible. Y si hay plantas, o sea, que lo que tengo que invertir es investigación, porque las plantas están. Lo que pasa es que no las conocemos, pero hay muchísimas, muchísimas. Te dije que este grupo colombiano tiene alrededor de 800 plantas, pero solo plantas arbustivas o arbóreas. Ahora enredaderas o plantas, bueno, también tienen ellos algunas enredaderas allí. Digamos plantas más herbáceas, como un montón. Este movimiento de plantas alimenticias no convencionales a mí me tiene loco de felicidad, porque hay... cualquier cosa que miro para un lado o miro para el otro es comestible. O sea, yo me atrevo a decir que, no sé, al menos el 50% de las plantas o son comestibles o son medicinales, pero tienen algún uso. Y las plantas que consideramos que no tienen un uso, creo yo, es que simplemente lo que falta es investigación, que seguramente tienen algún aporte más allá de su propio valor intrínseco que tiene por existir y ese servicio ecosistémico que tiene por ser un ser más de este planeta. Creo que tienen muchas de ellas, nos pueden ofrecer servicios, nos pueden ofrecer bien sea medicinales, alimento, qué sé yo. Hay plantas como el barbasco que lo utilizan los indígenas, que eran hojas o cortezas que las trituraban, las tiraban al río, y estas lo que hacían era como sacarle el oxígeno, y los peces salían a respirar y los cogían más fácilmente. O sea, yo estuve en una pesca así en la selva. Es loquísimo. Sí, es fuerte también. Y eso se diluye rápidamente y ya simplemente no genera más daño en el bosque, no es que, o en el río, perdón. No es que va a seguir acabando con todos los peces. No, simplemente donde se empieza a oxigenar nuevamente el río, pues ya listo, no generó un impacto. Pero lo que digo es que hay plantas que tienen usos tan diversos que le pudiéramos dar, que lo que necesitamos es investigar. Entonces, seguramente todo este montón de hierbitas por allí, lo que no hemos encontrado la vocación que tienen, pero ahí están esperando que hagamos investigación. Para los que quieren tal vez conocer más de estos manejos de bosques comestibles con cacao, tenemos un par de episodios, uno con Alejandro Solano y Agustina Arcos, y otro con George Fletcher, que ambos tienen bosques comestibles con un manejo específico para el cacao, que de hecho lo que hacen es eso, ¿no? Mantener estos claros donde está el cacao, que sí necesita más luz, y hacen como corredores de bosque que mantienen conectada a la vida silvestre, solo que los espacios donde tiene el cacao le mantienen más controlado, y donde no tiene el cacao le permiten que se desarrolle más para arriba. Yo conversaba con la Agustina y me dice que hace poco la entrevisté también, y me decía que ahí en su cultivo tienen más de otras 300, o sea, aparte del cacao, tienen unas 300 plantas útiles ahí sembradas, ¿no? Así es. Que las han sembrado con la conciencia de aprovecharlas. Sí, y ellos están cerca de Jaime West y Mimi Foyle, que también son futuros invitados de este podcast. Ellos tienen como 600 especies de plantas útiles, de frutas y de otras plantas justo por ahí. Otro bosque de alimentos increíble. Entonces sí, claro, la diversidad es todo. ¿Qué espacio le das tú a los animales, ya sea criados, o más bien dicho,
cuéntanos de las dos ramas. ¿Qué espacio le das tú a la vida silvestre de animales y qué espacio le das tú a los animales criados dentro de un bosque comestible? La intención es que tú puedas tener tanto alimento que la fauna pueda venir allí a comer y que eso no te genere un problema. O sea, pues ardillas, rabipelados, armadillos y muchas otras aves, insectos pueden llegar tranquilamente a un sistema si todo hay equilibrio, si hay abundante comida. A mí el ejemplo más común que utilizo es el del mango. O sea, un mango produce tanta comida que uno no pudiera... Una familia de unos 10 integrantes no es capaz de comérselo de un solo árbol. Así que, pues hay para todos, ¿no? Eso, la intención es que siempre estés teniendo esa visión. En cuanto a la fauna silvestre, digamos, también hay a veces cuando estás iniciando el sistema y estás en una zona bastante rural, que se ha conservado, que tiene mucha fauna silvestre, sí hay que hacer controles porque no te dejan nada. O sea, te salió... Si tienes un mango que tiene 3 años y medio y te sacó el primer manguito, pues se lo van a comer. El siguiente año sacó 5 manguitos, se los van a comer. Entonces, a veces nosotros sí hemos puesto trampas, o bien sea para ahuyentarlos o para capturarlos y reubicarlos. Y en su momento más crítico también hemos consumido algunos animales que hemos atrapado, principalmente porque hay una población muy grande, pues. Entonces, se buscan controlar de alguna forma posible para que en algún instante, cuando estos árboles ya estén grandes, sí puedan tener cierta participación ya más liberal, ¿no? Ahora, de especies que son más para la agricultura o en este caso o la ganadería, a mí me gustan bastante los ovejos, estos que son como ovejas pero de pelo corto, son bastante dóciles y en ciertos cultivos se pueden tener. A las ovejas que tienen el pelo corto, que no son de lana, a esas les llamas ovejos. Sí, son camuros también, no sé qué otro nombre le tienen, son como africanos. Ellos son bastante interesantes, o sea, no son como una cabra que se come todo, la corteza, las hojas, las ramas, y si me dan chance, hasta la última hojita que está en la punta más alta del árbol, suben y se la comen. No, las cabras sí, jamás metería cabras en un bosque comestible, pero sí en un ecosistema natural que hablábamos hace poco, como donde hay muchas espinas, donde hay un bosque que uno va a colonizar y abrir claros para empezar a meter, sí metería cabras en un principio y ya después que ellas me preparen el terreno, ya no las meto. También metería cerdos en un principio para preparar el terreno y ya después, a menos que tenga un sistema más basado en árboles, donde no tenga estratos bajos como herbáceos y estratos por ahí como de 70 centímetros para abajo, si no lo tengo, meto cerdos. Si lo tengo, no meto cerdos porque ahí me van a acabar todo, pues. O sea, todo lo que está de ese estrato para abajo. Y yo creo que los ideales aquí son los gansos, patos y tal vez gallinas, si el sistema ya está un poco más establecido. Si el sistema se está empezando a establecer, las gallinas a ratos van a molestar un poco con la escarbada y eso. Aunque hace poco conocí un proyecto de un amigo que tiene unas gallinas enanas y él está encantado porque las gallinas, si bien rasgan un poquito la tierra, son tan pequeñas que no generan un impacto tan grande. Entonces, pero las estrellas son los gansos y los patos. Y claro, las gallinas también cumplen un rol muy interesante porque está la mosca de la fruta que tiene un ciclo subterráneo. Entonces sale la mosca, pone un huevo en la fruta, este huevo se convierte en larva, la fruta se cae, esta larva come hasta que tiene cierto tamaño y se entierra para convertirse en pupa y esperar para convertirse nuevamente en mosca, salir de la tierra y hacer el mismo ciclo. Entonces las gallinas también con ese rasgado sacan esas pupas de debajo de la tierra y rompen con el ciclo de esta mosca. Entonces es igual observar, ¿no? Hay que observar si metiste un animal y algunos amigos en las cañadas en México nos decían que metieron los gansos y funcionaron muy bien, pero de repente cogieron amor por las malangas y empezaron a comerse las hojas, entonces ya decidieron sacarlos para otra parte donde no había tanta malanga, así que es siempre observación y ir ajustando el sistema. Uno diseña y rediseña y no para. Uh-huh. Qué interesante. ¿Hongos? ¿Has trabajado con hongos en el bosque? No, pero sí he visto sistemas que utilizan hongos. He visto shiitake, que crece bastante bien, los troncos cortados y en alguna parte del bosque donde están los árboles grandes y ahí ya pues arman una pila de troncos y ahí inoculan y ponen ahí sus shiitakes. Pero yo no tengo experiencia. Estoy estudiando y bueno, espero en algún instante sentirme con la capacidad de hacerlo. De animales, pues las abejas, ¿no? También que no la comenté.
Las abejas son una parte fundamental dentro del bosque comestible, bien sean las que no tienen aguijón o las que tienen aguijón. Ujú. Tomé una vez un taller con un gringo que se llama Steve Gabriel, que escribió un libro que se llama Farming the Woods, así como haciendo agricultura en el bosque. Él tiene una experiencia súper bonita en manejo del bosque con hongos, como acelera mucho la descomposición de no solo de las ramas que ya están secas, sino como él va controlando mucho el bosque, digamos, acelerando la sucesión y acelerando como que los árboles que no van a sobrevivir, cortarles pronto y darles de comer a los hongos. Y él mezcla los árboles, los hongos y los gansos. Y tiene un sistema bien bonito. Ajá. No sé si se lo consigue en internet, pero si es que lo hay, lo pondremos en las notas del episodio. No hemos hablado mucho de la parte acuática. Hablaste del diseño hidrológico, pero no hemos hablado mucho de cómo se integra los sistemas acuáticos en un bosque comestible. Me imagino que tú has trabajado mucho en zonas húmedas y harán estanques, harán lagunas, harán piscinas. ¿Cómo conversa el bosque comestible con la parte acuática? Dentro de la permacultura, bueno, Bill Mollison siempre recomendó muchísimo hacer estanques, ¿no? Dice que son ecosistemas mucho más productivos que los mismos terrestres, ¿no? No sé cuánto, como 7 veces, algo así. Así que sí, siempre le hemos prestado atención a la parte de realizar estanques. Nos gusta principalmente dentro del bosque comestible que funcionen como espejos de agua, porque tienen la oportunidad y la capacidad de reflejar la luz del sol, y en espacios donde, si se diseña bien, uno puede direccionar luz, así como un espejo cuando tú, como se comunicaban antes también, que mandaban como señales de humo y señales de espejos, así se direcciona la luz hacia ciertos puntos donde de repente tiene un estrato de dosel muy espeso, pero tienes algunas plantas allí que están creciendo y que se están viendo afectadas. Si te diseñas un buen lago que te direccione a las 3 de la tarde hasta las 5, o sea, de acuerdo a la inclinación del sol, digo, esa hora pues puede ser cualquier otra hora, que te direccione la luz hasta ese punto, puedes hacerlo. Eso se planifica y se puede hacer. Hay que saber, ¿no? Pues, y primero, pues también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si ni siquiera lo has pensado, ¿cómo lo haces? Así que eso es posible. Y aparte de tener ese espejo de agua allí, el hecho de que puedas tener plantas acuáticas, así como el buchón, como la repollita de agua, la sola, los lirios, no sé, esta cantidad de especies acuáticas, porque también tenemos plantas que crecen sobre el agua, otras que crecen en la profundidad del estanque y sobresalen por encima, hay otras que flotan, bueno, hay varias, digamos varios tipos, pero todas tienen un patrón de comportamiento y es que crecen como locas, crecen demasiadas. Entonces hablamos de la necesidad de producción de biomasa. Y si tienes un estanque, puedes tener casi que la necesidad de biomasa cubierta, pues claro, depende del tamaño del estanque y depende del tamaño del sistema que necesites, cubrir con materia orgánica. Pero en general los estanques producen demasiada biomasa gracias a estas plantas. Biomasa es materia vegetal, bien sea ramas, en este caso son clones de esas mismas plantas que se reproducen, se subdividen, no sé, pero tú ves una planta y al otro día ya hay 2, 3 de esa misma, crecen muy rápido. Eso, pues yo lo utilizo, saco esas plantas verdes y las utilizo como mulch directamente, como cobertura, así frescas, recién sacadas. Lo he utilizado mucho como coberturas y me parece que funcionan muy bien, que se descompongan ahí en la pata del árbol. Entonces ayudan a fertilizar. Ahora, hay plantas acuáticas que también nosotros no conocemos. Entonces nos ayudan a aportar mucha diversidad dentro del sistema. Hay una planta que me gusta mucho, que es el cancón, que es la Hipomea acuática o Aquatic sweet potato. Es una planta que las hojas son comestibles, pero también los taros, toda esta familia de plantas así que tienen hojas acorozonadas, crecen muy bien muy cerca del agua y tienen tubérculos muy comestibles. O sea, hay un montón de plantas que si bien crecen o cerca del agua o toleran muy bien la humedad o incluso quieren la humedad, ¿no? Como los berros. O sea, me encantan los berros y si tengo un estanque, que de hecho he visto que los berros no necesariamente tienen esta necesidad por agua corriente. Pueden crecer también en un ecosistema de pantano. Los he visto, no crece, o sea, de repente no crecen tan vigoroso, pero prosperan igual en pantano. Entonces, lo que uno busca es ojalá tener diferentes
tipos de como microclimas o diferentes pequeños ecosistemas dentro del espacio para que si tienes un terreno muy seco, pues no vas a poder sembrar plantas que les guste el pantano. Pero si tienes algo de pantano, pues sí puedes introducir esas plantas aunque tengas tierra seca. Entonces uno busca crear diversidad dentro del espacio y los estanques, wow, a mí me encantan. Siempre todos los árboles que están al lado del estanque van a prosperar muchísimo porque van a tener buena humedad allí permanente. Uh-huh. En nuestra experiencia también ha sido genial para la vida silvestre, en especial de anfibios y reptiles. Como que aporta mucho a que haya nichos para ranitas y culebras y un montón de otras cosas. Y por supuesto en el agua peces y crustáceos. Y claro, la biomasa es lo que dices, ¿no? Nosotros cada mes sacamos una montaña de plantas que se va a convertir en compost. De hecho, que te decía que he trabajado en sistemas bastante selváticos y hemos hecho reservorios de agua grandes, así de media hectárea, un solo reservorio, y hemos encontrado huellas de venado, huellas de muchísimos mamíferos, así que pues, sabemos que no son perros ni gatos. Hay un par de caninos, creo que es canélidos, no sé cómo decir. Bueno, como de perros salvajes o aves, muchísimas aves. O sea, cuando uno ve el lodo que se forma a la orillita de los estanques, llegan demasiados animales allá a beber. Es verdad lo que dices, sí. Una diversidad impresionante. Y pues como estos estanques han estado ubicados en zonas donde uno no tiene un paso con tanta frecuencia o en las noches, no sé, pero el caso es que pues uno normalmente no suele ver los animales, pero sí ve las huellas, todo lleno de huellas de muchos animales silvestres. Uh-huh. Y excrementos también ve uno a veces. Claro, que es también otra fertilidad y otra diversidad de microorganismos. Y también se suelen convertir en oasis para aves, ¿no? Aquí saben llegar patos silvestres, por ejemplo, en este pequeñito estanque que tenemos nosotros. Y garzas, bastantísimo. Entonces, aparte es un espectáculo a la vista también. Bellísimo, sí. Sí. Tal vez quieres, antes de cerrar, contarnos alguna historia o alguna cosa que yo no te haya preguntado. Tienes el espacio libre para decirnos algo que no te haya preguntado, tal vez. Bueno, no sé que no me hayas preguntado ni que yo no te haya dicho. Pero pues yo lo que hago es más un llamado a que la gente investigue la cantidad de plantas que pueden crecer en su ecosistema y que seguramente alguien las tiene. No se confíen en los viveros no tienen plantas útiles, comestibles, más allá de aguacate, mango y limones, por ahí, tal vez. Más allá de eso no hay más nada, pero si uno visita amigos, compañeros que están en este mundo ya así súper locos como uno que... O sea, yo no hay ningún lugar al que vaya que no pueda llevarme alguna semillita o que no quiera llevarme alguna semillita porque es que quiero que me crezca esta plantita allá en mi terreno. Ojalá si el ecosistema es bastante parecido. Entonces, hay mucha gente que hace este tipo de cosas que hago yo también. Entonces, cuando la visito, me cuenta que tú tienes esta planta, la estaba buscando desde hace rato. ¿Y tú qué tienes? Bueno, yo tengo esto y esto. Mira, tú tienes algo que yo también estaba buscando. Entonces, esos trueques que va generando uno con estas personas, eso fluye y eso no es más que te pongas a querer hacer tu bosque comestible, a trabajar en él, para que empieces a conectarte con gente que está en la misma onda. Es como, o sea, pues como cuando tu esposa está embarazada, que empiezas a ver otras mujeres embarazadas. O sea, tú caminas a lo largo de la vida y no ves a nadie embarazado nunca. Pero basta que tengas a tu esposa, a tu pareja embarazada para que veas que todo el mundo está embarazado. Ajá. Así mismo. Entonces, basta que te pongas a trabajar en bosque comestible para que empieces a conectar con gente que está más o menos en una onda de coleccionista de plantas, de lo que sea, en relación con la diversidad. Así que es importante investigar. Yo me he sorprendido. Tengo unos 7 años que coqueteo mucho con el bosque comestible y por ahí unos 3 que estoy muy metido de lleno con ello, o 4 años muy metido con el bosque comestible. Y yo anualmente es impresionante la cantidad de plantas que se suman a la lista de plantas que no había conocido, que no había visto y que no había probado, que ni siquiera sabía que existían y están allí. Así que es cuestión de interesarnos por las plantas perennes y investigar que seguramente hay un montón que están cerca de nosotros y no sabemos qué se comen. Y también, ¿no? Investigar y experimentar. Hay flores comestibles también, ¿no? Que creemos que solo el fruto es comestible, pero las hojas, las raíces, los tallos, o sea, el ruibarbo tú no te comes ni la hoja ni la raíz, te comes es el tallo. Así pues, hay muchas plantas que se pueden comer otras partes y como uno no lo piensa porque uno cree que solamente es el fruto lo que se come, entonces es eso, investigar, que ojalá se enamoren más personas porque te imaginas una ciudad, o sea, todas las ciudades tienen un espacio urbano tan pobre, hay espacios para sembrar árboles y plantas frutales en
tantos lugares dentro de los espacios públicos. Yo creo que eso sería un sueño hecho realidad, ¿no? Poder ver. Yo imagino muchos lugares en Táchira, donde he crecido, que están espacios totalmente ociosos, diría yo, que lo que generan es un trabajo extra para la alcaldía, para el municipio, que está generando mantenimiento, limpiando por mantener una praderita ahí nomás, pero hay tantos espacios en los que se pueden sembrar plantas perennes para que haya comida para cualquiera que vaya pasando por allí. No cuesta nada, si tenemos climas que crecen, que llueve tanto, entonces basta con que sembremos una cantidad de árboles abundante, frutales o comestibles, pues, que tengan cierto tamaño en una temporada, empezando la temporada de lluvia, digamos el Viernes Santo, el Sábado Santo, y ahí que aguanten toda la temporada de lluvia y que colonicen todos los espacios. Sería muy bonito eso, es un sueño, me gustaría. Y sí, que investiguemos, porque entre más investiguemos, pues más nos enamoramos. Uh-huh. Qué bacán. Tú eres famoso en el internet, cuéntale a la gente. No, ya quisiera yo ser famoso, pero sí trabajo bastante. ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, tengo un canal de YouTube que es así, Permacultura con Fito Sandoval o Fito Sandoval. Fito se escribe con Y de yuca, F-Y-T-O, Sandoval, Fito Sandoval. Tengo Instagram, tengo una fanpage que se llama Permacultura Tropical con Fito Sandoval. Pero si escribes Fito Sandoval en Google te va a aparecer. No soy tan famoso, pero sí el buscador. Yo mismo he escrito Fito Sandoval a ver y sí sale. Entonces, sí, es que escriban eso y ahí me pueden escribir. Yo soy muy accesible. Cualquier persona, si una persona me dice que yo no le he respondido es porque se me traspapeló el mensaje, pero yo le respondo a todo el mundo. Me encanta. Mientras tenga la capacidad por hacerlo, lo voy a hacer, porque de verdad que a mí igual me gusta escribirle a otras personas y me gusta que me respondan. Entonces yo con mucho cariño lo hago. Uh-huh. También cuéntanos qué cursos estás dando tú. Por ahí viajas también y das cursos no solo en Colombia y en Venezuela, sino también acá. Estás viniendo de Ecuador y estás moviéndote y das varios diferentes cursos. Aquí diste el de bosques comestibles, pero también das PDCs. He sido muy afortunado y he tenido la oportunidad de trabajar en todo el continente americano, desde la Patagonia Argentina hasta el norte de México y casi todas las islas del Caribe. Así que me siento muy contento por conocer este pedazo del planeta, ¿no? Y allí a lo largo de este tiempo, pues sí, he estado como inventándome muchas cosas. Pues ahora pronto voy a sacar algunos cursos online, no voy a revelar todo, aunque uno va a ser el de bosque comestible. Los otros dos estoy trabajando en ellos, pero físico sí. Ahorita estoy más enfocado, daba cursos de tecnologías y si me pagan muy bien, doy y viajo, pero ya no me gusta tanto trabajar con hornos, con estufas, con ahumadores. O sea, a mí me gusta es, sobre todo, que me contraten para diseñar proyectos y ejecutarlos completos. Que yo me encargue de dirigir todo. Las lagunas, las vías, las construcciones, los cultivos. Eso me gusta, pasar un tiempo o visitar, ponte cada 2 meses el mismo proyecto y pasar cada 2 meses, 15 días el mismo proyecto o capacitar el personal. Bueno, ese tipo de cosas me gusta. Pero ahorita en este momento estoy como más enfocado en trabajar en los sistemas agroforestales y en cursos de diseño de permacultura. Ahora he estado dando este curso de bosques comestibles, pero el próximo año quisiera hacer como un curso sumergirnos más un curso como de 6-7 días para poder dar más, pues viverismo, injertos a codos. Quisiera hacerlo. Pero por ahora doy este curso de 3 días nomás de bosques comestibles y el PDC mío que dura 13 días. Que el PDC es un curso de diseño de permacultura donde hacemos una inmersión de 13 días estudiando y aprendiendo permacultura allí y cambiando de paradigma. Yo les garantizo que saldrán transformados, pues amando a la Pachamama y sobre todo con muchas herramientas para ser actores, para aprender a co-crear esta realidad y no ser simplemente unos observadores, sino necesitamos aprender a ser actores y este curso te da herramientas, pero herramientas que te empoderan a cosas positivas, ¿no? Porque estamos muy desesperanzados y la permacultura ofrece herramientas muy, muy potentes. Uh-huh. Bien, pues les recomiendo mucho los cursos con Fito, les recomiendo que le sigan su canal, que le sigan su Instagram, comparte siempre material súper interesante. Y Fito, te agradezco un montón, no solo por esta entrevista, sino por toda esta semana de compartir, de entregar, de eso, ¿no? De convivir. Ha sido súper enriquecedor, así que gracias Fito y espero que volvamos a vernos pronto.
Bueno, muchas gracias también a mí. Me hice amigo de tu hija, ¿eh? Me la paso jugando con tu hija, así que me siento muy contento que me hayas abierto las puertas de tu hogar, que eso es difícil, o sea, no cualquier persona, pues no sé, tal vez si me siento yo exclusivo y capaz no es así, pero pues yo no le abro la puerta de mi casa así a todo el mundo y me siento muy contento por eso. Y gracias, gracias, gracias. De hecho, tengo poco tiempo conociéndote y te considero un amigo, así que me voy de aquí de Ecuador, de tu casa. Sí, con un amigo en el corazón. Qué bacán, hermano, gracias. Igualmente. Y gracias a todos por escuchar. Que les vaya bonito. Un abrazo.